Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos de la prensa. La intención de convocarlos es hacerles algunas declaraciones y algunos puntos que me interesa posicionar, tanto como senador del Partido de la Revolución Democrática como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República. En muchos medios de comunicación el día de hoy, seguramente muchos de ustedes pudieron ver este desplegado por parte de la red de televisoras públicas, culturales y educativas de la República Mexicana. Y queremos solidarizarnos con este desplegado de esta red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y todos sus afiliados, quienes están manifestando su preocupación ante el apagón analógico, porque a la gran mayoría de estas televisoras, muchas de ellas televisoras públicas en los estados, pero también televisoras universitarias, otras de orden cultural, pues nunca se les asignaron por parte de los gobiernos estatales recursos suficientes de manera oportuna para hacer frente justamente a esta transición digital terrestre. El proceso, todos lo saben, requiere de un cambio muy drástico en cuanto a la infraestructura de las televisoras, pero hay que tener conciencia de que estas televisoras ofrecen contenidos que ninguna televisora comercial ofrece, contenidos de carácter educativo, contenidos en el caso de Chiapas, de Oaxaca, en lenguas originarias. Y en ese momento, en el momento en el que a partir del apagón salieran del aire, se estarán violando derechos de las audiencias de sectores importantes, particularmente, repito, de los pueblos indios de nuestro país, que solo tienen una oferta de televisión en su lengua originaria en este tipo de televisoras. Las solicitudes fundamentales de este desplegado son que se otorguen recursos extraordinarios y suficientes para hacer la transición y que se otorgue una prórroga. Como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía voy a hacer una comunicación hoy más tarde a los integrantes para convocar a una sesión de la comisión para escuchar estas demandas de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Adicionalmente, quiero decir que a partir de la reforma constitucional hay que tener muy claro y muy presente que las telecomunicaciones, que la radiodifusión, de acuerdo con esta reforma constitucional, ya son de interés público. Y el hecho de que sean de interés público implica que no se trata de asuntos entre privados o entre privados y autoridades. Se trata de un asunto que afecta principalmente a la democracia. Adicionalmente, a partir de la información que se ha estado virtiendo, de las comunicaciones que han hecho tanto la SCT como el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues es obvio que también hay un asunto de desigualdad, que hoy las probables fallas en el mandato constitucional a la que hayan cometido alguna de las partes, porque son varias las partes que tienen este mandato, podría dejar sin televisión, según datos del propio SCT, a 5% de las familias más pobres de México, de los 9.5 millones de hogares mexicanos, podrían quedarse sin televisión porque no cuentan con un televisor digital. Por eso, desde la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hago un llamado a que todos los involucrados en el tema y de todos los sectores, lo mismo público, privados y sociales, para que todos y cada uno de ellos cumplan con su deber constitucional y cumplan lo que legalmente les compete. Yo creo que es muy oportuno abrir un espacio para discusión de esta información con datos objetivos y en ese mismo sentido la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que se sesionará el próximo jueves, va a convocar a todas las partes involucradas a una reunión de trabajo para conocer estos datos, para conocer realmente las dimensiones de lo que puede ser el apagón analógico. Es la hora en que todas las partes y el Congreso principalmente haga su parte. Nosotros estamos en esa disposición, pero hacer un llamado a que todos cumplan con lo que la ley les está mandatando.
La principal preocupación son las audiencias, la preocupación principal son los derechos de las audiencias. Y en ese choque de trenes que parece vislumbrarse, no debemos nunca perder de vista el debate fundamental, el derecho de la sociedad a informarse y a contar con una pluralidad de medios para poder realizar esta actividad. Por eso es que a partir de que este comunicado también está dirigido a la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cine, pues quise hacer este pronunciamiento y anunciar esta serie de reuniones que vamos a empezar a convocar. El Senado de la República fue parte fundamental en la reforma constitucional de telecomunicaciones y de las leyes secundarias y no puede hacer caso omiso ni desentenderse de la aplicación y de lo que implicaba hacer esta reforma constitucional. Estoy convencido que había que subir al rango constitucional, pero ahora es momento de acompañar la implementación y lo haremos de manera rigurosa, seria y sobre todo imparcial. El PAN está pidiendo, senador, que hay un año más. Convocó a las fuerzas políticas a que tuvieran sensibilidad y que votaran, de hecho, la posibilidad de posponer un año la fecha del apagón analógico. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Bueno, yo creo que hay que tener claro que las autoridades están haciendo lo que les corresponde respecto a la propia reforma constitucional y al mandato que tienen. Y efectivamente, si las partes se pusieran de acuerdo de que lo mejor fuera hacer una prórroga, pues tendría que ser a partir de una reforma del Congreso de la Unión. Creo que es un buen momento para empezar a discutirlo y no descartar ninguna solución. Si una posible solución es la prórroga y esa posible solución pasa por un acuerdo político amplio, pues adelante. Yo creo que en este momento el Senado no debe de tomar ninguna parte a favor ni en contra de nadie, simplemente de que se respete el derecho de las audiencias y que los que paguen los platos pues no sean los de siempre, los más vulnerables y los más pobres del país. Creo que en mi posición particular estoy en la mejor disposición de que discutamos esa posibilidad, si eso garantiza de que las minorías y en este caso las mayorías de las audiencias que pueden ser afectadas no se vean vulnerados sus derechos como audiencia. ¿Tendrían que llamar al secretario de Comunicaciones para hacerle esta exposición? Por supuesto que sí, yo creo que todas las autoridades que tienen mandato tienen que ser convocadas, porque de otra manera, pues sí, las que serían sancionadas serían ellos, pero también hay que llamar a las televisoras, también hay que llamar a estos medios públicos, sociales y culturales. Es un asunto que requiere de que la política funcione para solucionar un problema, no de tomar partes, sino de atender el bien superior, que en este caso, reitero, son las audiencias y su derecho a estar informados. Senador, ¿ya se terminaron de repartir las televisiones en Oaxaca y en Chiapas, por ejemplo? No, tengo entendido que aún no ha terminado el proceso, por lo menos en lo que corresponde a mi estado, y que la SCT ha seguido un calendario y que lo ha ido cumpliendo. Desafortunadamente, de cualquier manera, existe esta posibilidad de que algunos sectores más vulnerables se queden sin señal, sin poder tener este bien público. Oiga, el senador ¿Cuántas Gonzalo familias Cerda se quedarían sin televisión? La SCT planteó que podría ser el 5% de 9.5 millones de hogares en el país. No 9.5 millones de hogares, el 5% de esos 9.4 millones de hogares. El senador Lozano decía que en Chiapas particularmente se habían entregado apenas 2 televisiones para los beneficiarios de CESOL, a los que obliga a esta reforma constitucional, y que faltan prácticamente un... Sí, Chiapas es uno de los estados con mayor rezago, efectivamente, y además Chiapas era en el propio calendario de entrega de televisiones de los estados que estaban al final. Sin embargo, por la propia geografía del estado, por la dispersión de la población, el mío es un estado que tiene 122 municipios, pero tiene 19,000 poblaciones. Entonces, es un reto adicional en la entrega de televisiones. Efectivamente, es uno de los que tiene rezago, pero adicionalmente está este otro problema de lugares en Chiapas donde la única cobertura televisiva que tiene alcance es la televisión pública.
y que también tendría que saldría del aire. Entonces es una preocupación muy legítima porque siempre pues somos los estados más pobres quienes pagamos los platos rotos. ¿Usted considera, senador, que lamentablemente la población marginada va a salir perjudicada si se hace por esta determinación, que incluso ustedes lo aprobaron en el Congreso? Sí. A partir del 31 de diciembre saldría del aire cuántos millones de mexicanos y Sí. cuántas familias pueden ser perjudicadas. Bueno, yo insistiría en una cosa. Puede ser la población más pobre la más perjudicada si no tomamos cartas en el asunto de manera inmediata, decidida, con voluntad política, olvidando diferencias, y si no hacemos cada quien lo que nos corresponde. Sí tenemos ese riesgo, es una vulnerabilidad que está abierta, pero estoy convencido también que si hacemos lo que nos toca, podemos todavía evitarlo. Insisto, ¿cuántos mexicanos saldrían afectados? Puede ser el 5% de este 9.5 millones de familias más pobres, que son los datos que otorgó la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el IFETEL. Son 12.7 millones, lo dijo, acaba de decir en conferencia de prensa. Bueno, habría que revisar. Manipularon a 9.5. Bueno, yo creo que habría que revisar, porque otra vez, no es entrar en confrontaciones, hay que revisar cuál es la fuente de los datos de IFETEL y de SST. Yo creo que como autoridades han sido serias y responsables, tampoco se trata de eso, que si no construimos un espacio de consenso, de acuerdo, de verdaderamente poner el bien superior de los derechos de las audiencias por encima de protagonismos y de intereses, no vamos a lograr este objetivo común de proteger a las audiencias. Por eso lo que yo les vengo a decir es que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado pretende ser ese espacio de encuentro, de acuerdo y de hacer política a favor de los grupos más vulnerables del país. Oiga, senador, pero ¿cuál es el camino? Bueno, pues, Porque esto está en la Constitución. bueno, un camino pasa además por buscar de dónde van a salir los recursos para que estas televisoras públicas, educativas y culturales no se queden fuera, porque los estados pues han declarado que no tienen esos recursos. Otro asunto es iniciar una discusión si debe de haber una prórroga o no, pero tiene que ser esto en el seno del lugar donde se dio origen a esta reforma. Y otra vez, son muchos los responsables, son muchos quienes tienen mandatos constitucionales, tanto la autoridad como las propias empresas, y entonces convocarlos a todos y poder llegar a un acuerdo, reitero, que ponga por encima de todos el derecho de las audiencias. No nada más la repartición clásica, tradicional de responsabilidades, sino cómo vamos a solucionar esto. Creo que eso es lo que más le interesa a los ciudadanos que pueden verse afectados. ¿Hasta dónde llega una responsabilidad del IFETEL en todo este problema? Bueno, el IFETEL tiene un mandato constitucional que de acuerdo a la propia reforma tiene que cumplir. En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que el IFETEL podría seguir una ruta que puede afectar a menos que empecemos ya un proceso de revisión de qué es lo que tenemos que hacer para que, reitero, no se trata de repartir culpas, se trata de solucionar un problema muy grande en el cual los más afectados van a ser los más pobres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.